Hablemos de con Carlos Salinas. El saludo cordial, bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de, y hoy quiero compartir con ustedes un tema que lo he preparado, que me parece importante para entender obviamente lo que hacemos en sesiones. Todo está relacionado obviamente con las emociones, y hoy vamos a tocar ese tema, las emociones y la salud en esta oportunidad. Tienen que comprender de que todo síntoma físico es multifactorial, y el factor más importante pues es el factor emocional, y nosotros incidimos en encontrar el origen emocional del síntoma físico, llámese en este caso enfermedad. Y es lo que trabajamos en una sesión, pues para que ustedes tomen conciencia, comprendan el porqué de la situación física que tienen, el porqué de sus emociones, comprender estas emociones y obviamente ya estar plenamente conscientes para decidir qué es lo que van a hacer con la información que ustedes han podido tener y tomar conciencia en una sesión. Pues bien, acá vamos. Si queremos, obviamente, empezar a entender las emociones, tenemos que tener idea clara acerca de lo que es la emoción. Y la palabra emoción viene del latín, del verbo emovere, eh, que se forma sobre mover, trasladar, impresionar, y además con el prefijo retirar, desalojar, etcétera. Por lo tanto, es muy importante que una emoción, comprender que es algo que saca a uno de su estabilidad habitual y que implica movimientos en una dirección concreta. También hay que tomar conciencia que las emociones son sustancias químicas que pues nos afectan neurológicamente, y puede ser de manera positiva o de manera negativa. Y esto a razón de una experiencia. Entonces, tienen la particularidad de poder actuar en dos planos, ya que posee un aspecto más en nosotros, que somos seres de vibración, de energía, y obviamente todo lo que sentimos, eh, cada emoción, eh, pues nuestro organismo produce una sustancia química específica que corresponde a esta información, esta vibración, esta experiencia que estamos sintiendo en nuestro cuerpo. Y obviamente que esto claramente puede ocasionar cambios en los receptores, ¿no?, que son de cada célula, y ahí vamos modificando nuestra realidad. Es cierto, está comprobado que el cuerpo reacciona a la emoción con una gama de cambios físicos. Es importante, por eso, y hago hincapié acá, que cuando nosotros entramos en consulta, pues nos abocamos a trabajar en las emociones y encontrar el origen emocional dentro de esa multifactorialidad de cualquier síntoma físico que tenga la persona. Entonces, es como encontrar la raíz del problema, ¿no? Entonces, ¿qué emociones le han movido para llegar a esta situación? Y obviamente, ahí la persona tiene plena conciencia de decidir qué es lo que va a hacer con toda esa información. Pongo un ejemplo, cuando uno tiene un sobresalto y hay varias emociones por una noticia que por ahí le impactó, eh, existe un aumento de la frecuencia cardíaca y una respiración entrecortada, si vale el término, hasta una debilidad en las piernas, eh, o los labios empiezan a estar temblorosos, o la piel se eriza, entre otros síntomas que podemos eh, reflejar en nuestro cuerpo a raíz de una emoción o emociones. ¿Ve qué tan importante es entender las emociones de nuestro cuerpo? Uh, y obviamente una vez en nuestro cuerpo que ha reaccionado,
el cerebro asimila estos cambios y los traduce al lenguaje de las emociones. Eh, entonces cuando sentimos. ¿Ah? Tras ello podemos racionalizar lo que puede suceder y tomar una decisión inmediata, ¿no? O razonar también para ir tomando decisiones paulatinamente. Todo depende del carácter de la persona y de la urgencia, de la necesidad de ponerle esa solución a las emociones que está sintiendo y las experiencias. Una de las funciones principales de las emociones hay que comprender que es expresar cómo nuestro inconsciente procesa una serie de impactos emocionales y los refleja en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Y obviamente, pues cómo es realmente importante comprender estas emociones para entender también el síntoma físico, si es el caso de una enfermedad, por ejemplo. Entonces, vamos a ir a, obviamente, ver algo muy interesante con ustedes y comprender que realmente nuestro cuerpo tiene un impacto a consecuencia de las emociones. Todos tenemos hasta cierto punto una tolerancia a estímulos exteriores o experiencias que nos impactan emocionalmente. Eso está claro. Y la gestión de estas emociones también hay que comprender que es diferente al de, y particularmente al de cada persona. Y obviamente se activan programas que hemos aprendido en el transcurso de nuestra vida, desde el núcleo familiar, por ejemplo, y que pueden generar también estas experiencias y condicionarnos en el útero, es cuando estamos en plena formación, en el útero materno, y también, como les decía, adquirirlo en edades tempranas dentro del núcleo familiar. Y todo está enmarcado, pues, a la famosa situación de que, ¿qué hago, no? Con esta situación? Generalmente activamos una respuesta en función al estrés que estamos teniendo y que se active una respuesta acorde a la situación, una respuesta de adaptación por parte de nuestro inconsciente biológico. Y este estímulo, pues, definitivamente puede tener varias situaciones, ¿no? Puede ser un imprevisto, algo que no estaba dentro de nuestro radar en el día a día, o algo, un tema dramático también, si vale el término. Entonces, tenemos diferentes reacciones ante estas experiencias. Y no hay, pues, más opciones que o enfrentar esta situación o quedarnos paralizados, analizar qué es lo que vamos a hacer o retirarnos de la escena. Generalmente actuamos así, con una de las emociones tan importantes como es, por ejemplo, el miedo, ¿verdad? Eh, no se puede, en este aislamiento, pues dejamos de comunicarnos porque uno piensa que va a solucionar este tema eh, pensando de mejor manera y obviamente que no hay otra forma posible que aislarse, otros que ir al escape, ¿no? Me escapo y bueno, eh, huyo de esta situación o lo enfrento, cueste lo que cueste. Bueno, definitivamente estas situaciones son las que hay que comprender
de cómo el ser humano reacciona y estas emociones cómo afectan en nuestra salud. Para hablar de la relación entre las emociones y la salud, pues hay que comprender de que esto ya está totalmente corroborado por la ciencia, ¿no? Por las investigaciones muy bien referenciadas y fundamentadas, con argumentos sólidos y además eh, irrefutables, están siendo contrastados y cada vez más se está tomando conciencia de que realmente hay que escudriñar las emociones para lograr eh, que la persona pueda asimilar, comprender su síntoma, si está afectando su salud y pueda salir adelante. Nuestra forma de pensar, las creencias, los sentimientos, eh, no son nada menos que esa actividad bioquímica en las células nerviosas de nuestro cerebro, eh, lo cual se expresa dentro de nuestra realidad y nuestro estado de salud a la larga. La evidencia científica hoy en día demuestra que el modificar nuestros pensamientos va a ocasionar a modificar nuestra biología. Y en nosotros está de decidir o se modifica nuestra biología para bien de nosotros o para tener pues dificultades mm, a la hora de somatizar alguna enfermedad de nuestro cuerpo. Hay que tomar plena conciencia de que todo está entrelazado también en nuestro cuerpo. Es así, ¿verdad? Es un universo, eh, acá adentro todo lo que funciona y que tiene que estar en constante equilibrio. Eh, Obviamente las emociones son un factor importante. Eh, a ver, cuando tomamos decisiones, ¿verdad? A veces tomamos decisiones desde el miedo, desde la rabia, desde la tristeza, dependiendo de las experiencias. Y también, por lo general tomamos decisiones por estas emociones. Algunas veces también por el asco, ¿no? Y por la felicidad también. Pero esas decisiones, cuando tenemos experiencias felices, pues nos traen más situaciones positivas, si vale el término. Entonces, pues no hay que preocuparse cuando uno está alegre, ¿no? Cuando uno está alegre, pues obviamente que no va a somatizar, no se va a enfermar absolutamente. Más lo contrario, va a seguir eh, su vida radiante, ¿no? Aunque todo es cíclico, no todo el tiempo podemos estar alegres, felices, ¿verdad? Es como la madre naturaleza nos enseña, hay estaciones, invierno, primavera, verano, otoño, acá también hay situaciones de miedo, rabia, tristeza, ¿no? Um, pero desde nuestra mente, de nuestro cerebro reptiliano, pues estamos ahí queriendo solucionar los problemas en función a estas emociones, que ocasionan obviamente las experiencias que ya les había dicho. Pero también hay otra forma de decidir. Esto es muy importante, decidir con el corazón. Y hoy les quiero hablar acerca de esto. El cerebro del corazón, hay, sí, sí, por ahí tú dices, tenemos otro cerebro mucho más pequeñito, que no por ello menos importante, el cerebro del corazón. ¿Ah? Este órgano tiene decenas de miles de neuronas. Eh, y obviamente ¿por qué les menciono el cerebro del corazón? Porque vamos a aprender a conectarnos, corazón y el cerebro y corazón. Y esta conexión entre el cerebro y el corazón es una de las claves de la inteligencia emocional hoy en día. Eh, por eso, pues les invoco a que tomen mucha atención acerca de esto. ¿Cómo decidimos con el corazón? ¿Cómo decidimos? En base a lo que
es el amor, por supuesto, ¿no? Y llegó el momento, ¿eh?, de decidir las cosas con amor, con ese, bueno, les digo, es tan importante decidir las cosas con amor que realmente nos incide menos, muchísimo menos en el error que cuando decidimos con el miedo, la rabia, la tristeza. Hagan la prueba. ¿Ah? ¿Y qué siento que tengo que hacer? ¿Qué siento que tengo que hacer? No qué pienso. Cuando siento lo que tengo que hacer con mucho amor, mucha presencia, mucha protección en lo que decido, por mucho que me equivoque, pues no va a haber culpa. Sí, vamos a poder reconocer con mayor facilidad y decir, sí, me equivoqué, lo siento. Pero cuando decidimos con el miedo, la rabia, la tristeza, y nos equivocamos, pues ahí viene una culpa, ¿no? ¿Cuántas veces has decidido con rabia y las cosas no salieron como quisiste y te sentiste realmente mal? Y dijiste, claro, si decidí con rabia, el resultado fue negativo, entonces soy culpable de haber hecho estas cosas. Entonces, y la culpa es algo que corroe el alma, pues. Pero la responsabilidad, cambiar la culpa por responsabilidad, en función a lo que sentimos, qué siento de corazón, qué siento lo que tengo que hacer, pues ahí hay un cambio trascendental en enfocar las cosas. El corazón tiene razones que la mente no entiende. Tienes que comprender eso. Las investigaciones en el campo de la neurología muestran que el corazón, por ejemplo, es un órgano sensorial y muy, pero muy sofisticado, eh, donde recibe toda la información también y la procesa. Y esto tiene que ver y está conectado también con el sistema nervioso dentro del corazón que lo habita para que uno pueda aprender, para recordar y también para poder tomar decisiones eh, funcionales, independientemente a las del cerebro. ¿Mm? Entonces hay autonomía, si vale el término. Numerosos experimentos al día de hoy han demostrado que las señales del corazón envían constantemente al cerebro, ¿ah?, del corazón al cerebro, fluyen en funciones de los centros más importantes, sobre todo de aquellos que involucran el, el proceso de percepción, cómo percibes las cosas, eh, el conocimiento, la información que estás adquiriendo y obviamente las emociones. Y los sentimientos como la culpa, como la frustración, están asociados obviamente a complicar a la larga el tema, dependiendo de tu sensibilidad, a complicar la parte física. Los sentimientos como el amor, el aprecio, el afecto, están asociados mm, pues a tener algo muy positivo, muy coherente, un patrón de actividad hasta en el corazón bastante equilibrado. Entonces es muy importante, como les decía, ¿no?, empezar a decidir en función al amor. ¿Mm? Muy pocas veces te vas a equivocar, eso sí te lo puedo asegurar, cuando tú decides con el corazón y con el amor. ¿Qué siento? ¿No? Entonces, ¿qué siento lo que tengo que hacer? Pienso cómo voy a hacer lo que he sentido y lo hago. Y vas a ver los resultados. Entonces, todos tenemos un nivel de tolerancia a los estímulos exteriores que nos impactan emocionalmente. Y este gestionar de estas situaciones emocionales es muy diferente para cada persona, porque no todos procesamos de la misma forma una situación de miedo, una situación de rabia, de impotencia, una situación de tristeza. Procesamos de diferente manera.
Entonces, obviamente que vamos al principio. En las sesiones nosotros vemos de que la persona se conozca, se reconozca y se empodere de sí mismo para que pueda decidir en función a sus atributos, a toda esa toma de conciencia que está teniendo en cuanto a sus características importantes, a su personalidad. Pues es muy importante porque ahí la persona va a utilizar, ¿no?, sus virtudes eh, para el nivel de tolerancia a los estímulos exteriores que va a impactar emocionalmente en su ser, en su psique, en su cuerpo. Y la gestión de situaciones emocionales, como les decía, cuando la persona ya sabe cómo reacciona, ya sabe cómo es su carácter, su esencia, su atributo, todo lo positivo de esta persona y también todas sus debilidades, pues tiene la gran oportunidad de gestionar en diferentes situaciones y llegar a un buen término. ¿Ah? Eh, y a esto también hay que ver de que la persona tiene que desestructurarse porque siempre ha estado sometida a programas aprendidos. Vuelvo a lo mismo, en la etapa de gestación, en la etapa temprana de su educación, en su núcleo familiar. Y pues para activar una respuesta positiva ante cualquier situación, ya sea de estrés, eh, esta respuesta adaptativa por parte de nuestro inconsciente, eh, pues tiene que cumplir ciertos criterios muy importantes a la hora de la verdad. Entonces, es muy importante que hay que prestar atención y monitorear cómo estamos asimilando todo esto que les digo. Entonces, el momento de decisión consciente en función a una experiencia clave, es clave. Cuando vienen personas y dicen, bueno, tengo tal síntoma físico, ya he hecho de todo, pero he luchado, ¿no?, contra esta situación. Eh, la lucha no siempre es para todos, ¿no? Por ahí, al hablar de lucha a una persona, pues otra por ahí no entiende, porque tiene otra forma de ver la vida. Entonces, si una persona pues dice, ya he luchado contra esta enfermedad o contra esta situación física, pues podemos ver ahí que es una persona que por ahí eh, mira la vida como un desafío constante, ¿verdad? Donde es enfrentar o enfrentar, ¿no? Un luchador, un guerrero va y enfrenta. Pero no todos reaccionamos así. ¿No? Hay otras personas que siempre están pensando antes de enfrentarse, en dialogar, en encontrar un punto de equilibrio en base a la paz, ¿no? No a la confrontación. Entonces, esta persona, pues, el lenguaje es totalmente diferente. No le podemos hablar de lucha, sino de entrar, si vale el término, en que logre la paz interior para poder con esa paz pues comprender su síntoma físico y tratar de solucionar, encontrando el origen emocional del síntoma físico, pues tenga la oportunidad de solucionar lo que no ha podido solucionar en mucho tiempo de búsqueda. Ve qué importante es el poder encontrar eh, a la persona en su plenitud, con la información, con todos los atributos que esta persona tiene, el conocerse a uno mismo. Es importante trabajar. Y llegó el momento, como te digo, si quieres cambiar tu realidad, no solo en el tema de una afectación física, sino el cambiar, el transformar tu realidad en tu trabajo, en tu familia, en tu salud física, emocional, con tu relación con los tuyos, en todos los aspectos de tu vida. Cuando tú logras conocerte y puedes empoderarte de tu vida para salir adelante y co-crear tu
destino, tu realidad. Haz la prueba. Entonces, es muy, pero muy importante que comprendas que tienes el poder de transformar tu vida conscientemente, conscientemente, conociéndote, conociéndote sin apegos, sin juicios, ni hacia ti ni hacia los demás. ¿Ok? Entonces, esto te va a llevar a que tengas esa libertad emocional para poder salir adelante, como te digo, en cualquiera de los aspectos de tu vida. ¿Ok? Bueno, vamos a también tomar como punto de referencia que la ciencia actual está más cerca que nunca de poder describir la influencia en las emociones, de las emociones en la salud, ¿no? Ya prácticamente esto es irrefutable. Eh, y de forma precisa y específica a través de las emociones y cómo afecta a nuestro cuerpo. Entre otros avances, según varios autores, existe experimentos como para poder afirmar que los factores ambientales, culturales, sociales, también, e incluso los rasgos de la personalidad cumplen un rol muy importante en la respuesta biológica, principalmente con el estrés. Y caramba, que estamos sometidos a un estrés hoy por hoy con esto de la pandemia y esa incertidumbre que tenemos hacia el futuro también, ¿no? Entonces, realmente llegó el momento de comprender nuestras emociones. Si tenemos en cuenta que dependiendo de la naturaleza y la tonalidad del estrés que estamos percibiendo en una situación determinada, bueno, vamos a tener un tipo de consecuencia y podríamos concluir que también va a tener un tema de afectación en lo físico porque nuestro sistema inmunológico tiende a bajar precisamente la capacidad de respuesta, de defensa ante un factor externo que vayamos a tener. Entonces, es muy importante comprender nuestras emociones y comprender también la afectación que incide en nuestra salud, en nuestro cuerpo. De acuerdo a cómo gestionas tus emociones, tu carácter, tu personalidad, la esencia, los atributos que tengas, pues llegó el momento de arriesgarse a la manera que tú eres, manejando los tiempos que tú tienes. Eh, y obviamente arriesgarse a dar el paso, ¿no? Y a dar el paso es arriesgarse a lo desconocido, sea cual sea la situación en la que estás pasando. Lo desconocido abarca ante nuestros ojos un amplio territorio y este territorio es inexplorado, ¿no? Y lo tienes que hacer con mucha pasión, con mucha fe, certeza, donde debas creer que todos nuestros miedos pueden ser enfrentados. Es ahí donde esa voz rotunda, ese eco en tu interior, te dice que es mejor no arriesgar. Muchas veces te ha pasado, ¿no? Mejor ¿no? Ese miedo, esa incertidumbre al futuro. Que lo ideal es quedarnos en esa barrera de la zona de confort, donde nada nuevo sucede, te puedo asegurar, pero donde al fin y al cabo estamos seguros hasta cierto punto. Pues nadie, amigo, amiga, nadie crece en este espacio reducido, donde todo es fácil, si vale el término, donde todo es conocido, estás en tu zona de confort, sea cual sea tu realidad, y ahí pues no avanzamos si no nos permitimos ser felices de un modo más íntegro y renovador. Nunca debemos subestimar el poder de cambiarnos a nosotros mismos, porque en cuanto confiemos en nuestras capacidades, seremos capaces de obrar en las soluciones.
y de ahí ocurre la magia de los milagros. ¿Ah? Te tienes que acostumbrar a que los milagros son de todos los días, pero mira cómo estamos tan distraídos, ¿no? Ah, estamos tan metidos en que a veces en ese pesimismo de que nada se puede y cuando ocurre algo, algo trascendental para nosotros es pues un milagro, ocurrió un milagro. Acostúmbrate al milagro. ¿Por qué no? Eh, si somos creadores, si tenemos ese poder de transformar nuestra energía, eh, ya el estar vivos es un milagro, ¿no? El despertar todos los días, pues es un milagro, ¿no? Entonces tu vida es un milagro. Aprende a utilizar las palabras a favor tuyo. Lo desconocido es el lugar donde se produce el crecimiento. Esta es una frase de Wayne Dyer que realmente les invito a que lean sus libros. Ah, muy, muy importante. Um, y también vas a descubrir en este camino lo fuerte que eres. Porque realmente tienes que estar consciente que entrando en ti mismo hay una fuente de fuerza que siempre va a brotar si miras a él. Y esa fuerza que necesitas para salir adelante, sea cual sea el problema el que estás atravesando. La conexión con tu interior, contigo mismo. Te puedo asegurar que es la clave. ¿En base a qué? Al amor. Y pues no importa cuál sea el problema que tengas en este momento. ¿Mm? Sanar no significa que el daño nunca existió, ¿no? Sanar significa que lo que una vez te dolió ya no controla tu vida. Tienes que entender esto. Y la verdad que te lo quiero repetir para que te quedes con este pensamiento del día y puedas empezar a comprender y a cambiar tu realidad, a transformar tu vida. Sanar no significa que el daño nunca existió. Sanar significa que lo que una vez dolió ya no controla tu vida. Empodérate de tu vida. Empieza a decidir. Empieza a transformar tu vida. ¿Ah? Suelta las mochilas que has estado cargando hasta el día de hoy, ¿no? Deja que el universo, que Dios, el Dios de tu creencia, pues obre en ti, te mande lo que realmente tú te mereces en abundancia. Porque mientras sigas cargando todas esas mochilas de tu pasado, vas a seguir viviendo en escasez y necesidad. ¿Ok? Entonces, hoy, el solo instante que decidas y decir, voy a soltar todo lo que he estado cargando. El tema, el solo decidir, pues es cuestión de tiempo, pero el cambio ya comienza en este momento de decisión, te lo puedo asegurar. ¿Ok? Ha sido un gusto compartir con ustedes el programa de hoy. Hablemos de las emociones y la salud. Nos vemos dentro de 7 días. Gracias por su preferencia. Sigan en la programación de CBBA Radio. Un saludo a todos ustedes en el estudio, compañeros, a todos los que trabajan en CBBA Radio, a la puesta en escena. Muchísimas gracias, como siempre. Eh, pues hay todo un equipo detrás de cada programa y se merecen también ese reconocimiento y ese agradecimiento el día a día que hace que con su trabajo pues podamos llegar a todos ustedes mediante esta radio. Tengan un feliz día y bueno, nos vemos. ¿Eh? Gracias. Hasta pronto.